Está con nosotros nuestro terapeuta ocupacional Israel Zúñiga y él nos viene a hablar hoy acerca de las fracturas en los miembros superiores. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, como siempre. Sí, el tema del día de hoy es las fracturas del miembro superior. Entonces vamos a definir primero el término fractura y el término miembro superior, ¿a qué nos referimos? La fractura pues es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, en la cual hay una interrupción de su continuidad, como acabo de decir. Y el miembro superior se define o se refiere a los brazos contenidos desde lo que es la cintura escapular hasta el brazo en sí en todo, desde la parte más proximal hasta la parte más distal. Ok, cuando hablamos, obviamente, para que en palabras un poco más llanas, una fractura es cuando se rompe un hueso o una parte de un hueso. Exacto. Ok, cuéntanos un poquito, por ejemplo, no se quiebra nada, eso sí. No se quiebra nada. Porque ese término eso, ajá, hay que sacarlo del mercado. No se dice quebrar un cuando hueso. tú ves y cuando tú ves la radiografía y que... No, que yo tuve la vergonzosa oportunidad de ver un amigo que se quiebra el brazo y el hueso afuera. O sea, No, sí, definitivamente. ¿Cómo se dice? Se quiebra una taza, Okay. pero se fractura un hueso. Cuando hablamos de términos óseos, hay que hacer docencia y culturizar. Es verdad. Entonces, Me quebré el brazo. Los huesos se fracturan, las tazas se quiebran. Okay. Dependiendo del grado de valga la redundancia, de la gravedad de la fractura, para decirlo como ¿cuáles son las medidas que debemos tomar? Porque muchas veces la gente como que no endereza, te lo metes de la cosa, no sé qué. O sea, inmediatamente te fracturas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, bueno, ese es un tema que va a depender de cuál sea el tipo de fractura, como acabas de mencionar. Si tenemos una fractura, nosotros no tenemos rayos X para saber qué es lo que está pasando en el tejido, ¿no? Okay. Simplemente, probablemente lo que tú vas a ver de inmediato es una inflamación, un grado de inflamación o hinchazón, que tú dices, oye, se le hinchó el brazo, la mano, lo que sea. Claro. Y después de eso, o otro síntoma puede ser cambio de color, que es eritema, ves algo rojo o morado inmediatamente. Okay. Entonces ya ese es un indicio de que ahí hay algo que puede ser o un esguince o una fractura. También eso se pone como caliente, sí, el área. Hay cambio de temperatura, okay, porque inmediatamente la sangre y el músculo se vio afectado. Hay un traumatismo en esa zona. Tú sabes que me llama mucho la atención, nosotros no tenemos rayos X y de hecho yo nunca me he quebrado, no me he fracturado ningún hueso, pero me he llevado los ligamentos del hombro varias veces. Ajá. ¿Eso duele? Peor todavía. Entonces, cuando llego al hospital, lo primero que hago es que llego a emergencias y le digo, me disloqué el hombro nuevamente, ¿lo pueden arreglar? Me dicen, no, rayos X, yo por favor, mételo que eso duele. Cuando yo no me lo puedo meter es porque ya me duele muchísimo. ¿A tú mismo te lo metes? Sí, yo normalmente lo meto. Entonces, él me dice, hay que cerciorarse que esta vez no fue una fractura. O sea, que ahí siempre hay una posibilidad de que el hueso se pueda fracturar. Entonces, por eso tampoco es muy bueno que tú mismo te metas el ligamento. Adicional a eso, si no realizas la técnica correcta al momento de reducir o de colocar nuevamente la articulación en su lugar, puedes causar. Recuerda que los tejidos o las zonas están compuestas por músculos, están compuestas por vasos capilares y están compuestas por nervios. Okay. Entonces, si tú haces una mala tracción, puedes causar un daño a una vena o a un vaso capilar que pasa por esa zona y causar una hemorragia y va a ser peor. O puedes causar una lesión, por lo menos es muy común a nivel del hombro, que movilices de una forma incorrecta, y en otras ocasiones yo he hablado de la lesión del nervio braquial. Entonces vas a tener un brazo caído o un síndrome similar a lo que es el sábado por la noche, que es cuando tus amigos te cargan y luego entonces tú quedas con el brazo caído. Entonces, quedas adolorido. Tú vas a poder, al manipular o traccionar mal ese húmero para colocarlo en su espacio correcto, entonces lo que haces es causar una lesión a nivel nervioso que puede traer otra consecuencia peor. Israel, siempre Israel. La gente cuando tiene algún tipo de estas fracturas, pues hay fisioterapeutas o algún tipo de especialista que tenga que ver con esta área, y muchos recomiendan pastillas, otros no recomiendan pastillas y dice hielo o sea, compresas de agua fría o compresas de agua caliente, porque alegan que cuando uno toma un antiinflamatorio o toma algún tipo de medicamento, este medicamento detiene el proceso de curamiento del mismo cuerpo y disimula, como quien dice, el dolor, y lo que crea una cicatriz en vez de hacer que el tejido se vuelva otra vez tejido óseo. Antes de caer en tu respuesta o caer para responderte, creo que la respuesta de Erika la dejé a medias, que es qué es lo que debemos hacer. O sea, una vez que ya sabemos, tenemos la duda, no es tratar de resolver uno mismo,
Si vemos que hay un cambio de forma anatómica en una zona corporal, hay que llevar a esa persona a un cuarto de urgencia. Que en el cuarto de urgencia se le hagan los rayos X, se le haga ultrasonido si tiene que hacerlo, que se refiera al médico especialista si esto lo involucra y si lo lleva. No saltarse citas. Uno se da cuenta, o sea, si yo me caigo, si yo me fracturo, o sea, uno se puede dar cuenta, aunque no tenga rayos X, o sea, no en ese momento. Uno va a ver dolor. Mucho dolor, pero el dolor es excesivo. Es dolor excesivo. Okay. Mira, hay pacientes que llegan a la consulta hasta una semana. Yo soy ¿What? terapeuta, acuérdense que la acción terciaria, ¿no? Después. Pero hay pacientes que cuando tú le haces la anamnesis y le preguntas, ¿cómo fue su caída? ¿Qué fue lo que le pasó? Yo me caí, me dolió, me aguanté el dolor. 3 días después, me automediqué. No me vieron, me mandaron medicamentos y me mandaron para la casa, seguí el dolor, regresé al cuarto día y ahí me hacen los rayos X y se dan cuenta que tengo una fractura. Entonces, también todo depende mucho del umbral del dolor de la persona, que la persona siente que no amerita ir al médico y da pereza ir al médico, entonces tiene una lesión que sí era de consideración. Entonces, oyendo tu pregunta, me preguntaste, recuérdame lo que... De nuevo, el medicamento versus frío-calor, frío-calor. Ok, si ya tenemos una fractura, y recordemos que en la fractura lo importante es la conexión nuevamente del tejido óseo. Okay. Los antiinflamatorios, yo no soy el médico, pero dando un poco de luces a esto, los antiinflamatorios, como su palabra lo dice, es buscar la disminución de la inflamación del tejido blando y de los tejidos conectivos que vamos a encontrar alrededor. Lo más importante en un proceso de recuperación, porque no hemos llegado a la rehabilitación todavía, es la buena inmovilización del segmento fracturado, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y qué es la inmovilización? Es esa técnica o esa reducción o esa férula o esa plancha que te colocan. Hablemos en este momento del segmento del antebrazo. Cuando tienes una fractura de radio y cúbito, entonces tú ves que te colocan una placa o una plancha y te colocan la mano en esta posición y te dicen regrese en 5 días. Lo más importante, regresa en 5 días para luego hacerle el yeso real, ¿no? Lo que sería la inmovilización completa. Entonces, lo más importante es que si te inmovilizaron, no te la quites para bañarte, tú agarras, eleva el brazo, métele un cartucho de pan flauta o de baguette y... Me encanta que Israel es recursivo, él dice con lo mismo que tiene en la casa. Días, ¿qué hace? En redes sociales que agarran hasta un condón y, o sea, el condón estira, entonces agarra, mete el brazo en un condón, ciérralo, y te bañas te bañas y no ha pasado nada. Buenísimo. Entonces, lo más importante de un proceso de recuperación es la inmovilización. Los medicamentos son los que van a ayudar a mitigar todos los otros síntomas que tú vas a tener o presentar en el momento. Israel, yo quiero regresar hasta donde Erika, porque nosotros siempre confundimos, y más que todo en el área de la muñeca o bueno, en el área inferior es el tobillo, confundimos esguinces con las fracturas. Resulta que tú piensas que es un esguince, te lo tratas tú mismo, ya te sabes lo que hay que hacer para un esguince. Y cuando llegas, esto no está bajando, 3 días después está fracturado. Ok, le dijiste a ella que hay que llamar a emergencia directamente, pero hay que inmovilizar la mano en ese momento. ¿Qué hay que hacer en este caso antes de llegar a la urgencia? Conservar, preservar. Si tienes una lesión o tienes una lesión en tobillo o en no, muñeca, vamos a hablar de muñeca. Bueno, la muñeca, tenemos una lesión en muñeca. Las fracturas más comunes del área del miembro superior, sabes que son las fracturas de muñeca, por el traumatismo, por la caída que uno siempre mete la mano para no frena, como quien dice. Es el frenazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preservar la mano, llevarla en esta posición. No tratar, eso sí, otra cosa, tratar de los segmentos más distales, tratar siempre de mantenerlo en movimiento. ¿Qué quiere decir? Yo sé que la fractura es en esta zona, yo preservo esta zona, pero siempre trato de darle movimiento al resto de los dedos. ¿Por qué? Porque en la fractura puede haber una lesión nerviosa y también tenemos que preservar o mantener la circulación. Entonces nosotros tenemos que vigilar signos o síntomas. Signos que los dedos no cambien de color, que no se pongan morados o que no se pongan blancuzcos. Si cambian de color, exacto, o ¿qué indica? Que va a haber un problema de circulación, que puede que hayas lesionado. Imagínate si tenemos inflamación excesiva en esta zona. Tenemos entonces cambio de color o tumefacción en los segmentos distales, que nos puede dar como indicio que hay un problema circulatorio. Ahora, si tenemos la fractura y queremos mover los dedos y no los movemos, puede ser que el hueso fracturado se haya desplazado y haya movido o tocado o lesionado un nervio, entonces vamos a tener problemas. O que simplemente la inflamación, siempre lo digo, son los nervios y los vasos sanguíneos son tuberías. Entonces, si la inflamación
obstruye o restringe, constipa un vaso capilar o un vaso sanguíneo, entonces vamos a tener pérdida o disminución en el movimiento. Entonces lo importante de cuando nosotros nos fracturamos es preservar, ¿no? Entonces preservamos la extremidad y ahí entonces tratamos de mover. Si y la coger fractura, un taxi, porque la gente también quiere manejar para el exacto, así mismo es. Con un solo brazo. Bueno, si no hay cómo, entonces... Oye, sí, es claro. Coja el Metrobús, Israel. mano, coja tu Metrobús, ¿no? Porque en verdad con esa fractura hay gente que involuntariamente también puede agarrar el volante y tratar de manejar también, porque uno maneja con las dos manos. Es muy común, ¿sabes cuándo? En la fractura del boxeador. O sea, ¿cuál es o del hombre marido impotente? ¿Cuál es la fractura ¿El del marido impotente? Sí, ¿Cuál es? no es impotente de eso, sino que cuando estás discutiendo, se le llama así, porque ¿qué pasa? Cuando el hombre y la mujer están ya discutiendo, entiendo. en el calor de la batalla, el marido agarra y Y le pega a la pared o a la Ajá. puerta y se fractura la cabeza de los nudillos. de acá del dedo meñique. Entonces queda con una fractura en esta zona. Entonces, a la agarra y bravo, se va molesto, se monta al carro y se va manejando. Ajá, tú ves y ahí cómo viene la todo el cuestión, entonces, proceso bajando. inflamatorio se va realizando. Oye, muy interesante este tema, Israel. Gracias por estar con nosotros y darnos luz en esto. Me causa gracia porque toda la conversación estuve riéndome de que hay personas que se caen y apenas se caen. ¡Ay! Te lo juro, estoy fracturado, no sé qué, o se me partió un brazo y no les pasa nada. Así que en esos todo lo casos. contrario Ajá, también. y todo lo contrario Exacto. también, obviamente. Pero por eso es que es necesario, como tú dices, ir a un especialista. Permítenos entonces tus redes sociales para las personas Bueno, que mis quieren redes sociales contactarte. son @israelzúñiga04 y ahí pueden escribir y hacer cualquier consulta o sugerencia sobre temas.